Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Aquí está listo ya nuestro querido Carlos Pacheco, como cada viernes, siempre para traernos una reflexión muy importante y sacarnos incluso una sonrisa. Mi querido Carlos, siempre es un placer recibirte. ¿Cómo estás? A ver, como que te escucho acá, veo a Carlos que habla acá en la pantalla porque está conectado ya en el Zoom, pero no lo escucho. Ahora sí que, como sí dicen en las escucho, reuniones estas escolares, prende el micrófono, Carlos. Ahí estamos, mi querido Ahora Daniel. sí, ahí te escucho, ahí estás, perfecto. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Daniel, qué gusto me da saludarte a ti y a todo el auditorio en este viernes. Mi querido Daniel, ¿cómo te va a ti? Muy bien, de maravilla, ya llegamos al viernes, por supuesto, a disfrutar el fin de semana y bueno, siempre intrigados de qué nos habrá preparado ahora Carlos Pacheco. Oh, muchas gracias, Daniel. Mira, me encontré con un par de curiosidades leyendo por ahí la prensa internacional y que tienen que ver con las ofensas que resultan más graves para el mundo árabe. Justamente a colación de lo que están viviendo desafortunadamente en aquella zona del Oriente Medio y que pues me llamó mucho la atención, Daniel, y el ver cómo ellos expresan una ofensa grave hacia otro. Por ejemplo, si en México quisiéramos ofender a alguien de una manera pues grave, pues ya sabemos cuál es el mecanismo, es decir, recordarle a esta persona lo mucho que a su mamá le puede estar molestando. Entonces, digamos, esa es la ofensa más grave que hay en México. Pero, ¿cuál sería para el mundo árabe o para los musulmanes y por qué las ofensas? Mira, hay dos grandes ofensas. La primera es a alguien lanzarle un zapato o una chancla, mi querido Daniel, o mostrarle tan solo los pies. Esa es la ofensa de las ofensas más graves, como el chanclazo que nos daba la mamá, ¿no? Cuando nos portábamos, órale, un chanclazo. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso representa para ellos una gran ofensa? Bueno, ellos consideran que la suela de los pies y los zapatos acumula la suciedad más grande del ser humano. Y cuando te aviento esa suciedad, pues te estoy generando una molestia. Y recordarás, también estaba viendo por allá en el 2008 cuando el presidente George Bush de los Estados Unidos se presentó junto con el primer ministro en Irak. Sí. Un periodista le lanza unos zapatos, sí. ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo muy bien y justamente cuando estabas platicando toda esta situación, el hecho es que en aquel momento esta persona que era un periodista que permanecía al interior de donde se estaba desarrollando esta rueda de prensa, no pretendía causarle un daño, porque a ver, o sea, te dan un zapatazo, pues a lo mejor te duele en el momento, ¿no? Pero no es algo que vaya a poner en riesgo tu vida, ¿no? Es un atentado contra la vida de las personas. El significado era ese que me estás compartiendo, o sea, expresarle esta gran ofensa por la intervención militar que en el país había tenido el gobierno de Estados Unidos en aquel momento. Es correcto, era eso, era expresar su resentimiento ante un presidente que pues lo responsabilizaban de haber dejado a más de 4 millones de niños sin padres. Entonces, pues eso era eso, no quería dañarlo, sino ofenderlo. Algo así como cuando alguien se nos atraviesa y le queremos decir con toda la vehemencia el 10 de mayo. Entonces, imagínate, ese sería para ellos, ¿no? Y hay otra esta sí me pareció sumamente curiosa, Daniel, que alguien, cuando lo quieres ofender, le dices perro. O sea, perro para ellos es sumamente ofensivo porque, de acuerdo a los historiadores, un perro en aquel entonces, cuando vivía Mahoma, el gran profeta de los musulmanes, por allá en el siglo VI, pues en algún momento un perro le ensució su vestido o la túnica. Entonces eso para ellos generó tanta ofensa que los perros, a diferencia en México, que hoy los queremos muchísimo, para ellos es un motivo de insulto, mi querido. ¿Cómo ves estas curiosidades? Pues sí, la verdad es que pues cambian radicalmente, ¿no? Los significados de estas situaciones dependiendo de la cultura en la cual te encuentres. Yo creo que aquí en México, pues perro más bien tiene que ser hasta sinónimo con algo bueno, bien hecho, ¿no? Bueno, ya ves que muchos chavos utilizan lo de perrón, ¿no? De que algo que está muy padre, que muy bien elaborado, en fin. Llama la atención, ¿no? Que allá sea totalmente pues un significado opuesto a lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, Carlos. Exactamente, son de las cosas que son curiosas cuando las comparamos entre uno y otro, y estoy de acuerdo contigo. Aquí en México incluso es sinónimo de lealtad, de un animal que está siempre contigo, incluso también cuando destacamos algo que es muy fregón, está perrón. Entonces,
Pues esas dos curiosidades, mi querido Daniel, para que nos vayamos el fin de semana con la reflexión. Sí. Y bueno, pues ojalá que esa parte del mundo pueda encontrar reconciliación, porque Sí, más que una lo guerra, más eso es un importante. fanatismo, Sí, mi querido. lo más importante que pues no se pasen de fuerza los dos lados, porque de pronto en el uso legítimo que tienen de defenderse los israelíes, pues también se les ha pasado la mano con muchos palestinos inocentes. Ahora este misilazo de hace un par de días en el que todo el mundo se echa la culpa, donde mataron a más de 500 personas ahí en un hospital, nos lleva a esta reflexión que estás realizando. Y bueno, a ver si la próxima también hacemos un comparativo, incluso aquí en Latinoamérica, que somos una cultura compartida, pero hay muchas cosas bien chistosas, ¿no? Por ejemplo, la cajeta, este delicioso dulce de leche típico de Celaya, Guanajuato. Saludos hasta Celaya, Guanajuato. Pues no es lo mismo que lo digas aquí a que lo digas allá en Argentina, porque la cajeta ya tiene un significado bien radical y opuesto. Luego te lo voy a contar, mi querido Carlos, pero no aquí al aire. Muy bien, anotado, mi querido Daniel, y hacemos alguna comparación con América Latina sobre las ofensas. Con muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un extraordinario fin de semana, mi querido Carlos Pacheco. Igualmente para ti, mi querido Daniel, fuerte abrazo y buen fin de semana. Ya son las 2 de la tarde con 16 minutos. Carlos Pacheco, NRR Noticias.